Así que pregunto cómo estamos hoy, ¿no? Eh, Siempre con esa carita, y wow, ¿qué pasó, Pacho? Vamos, sigamos entonces, levanten todos un ratito las manos, estiran un poquito, Luján, carga el termo, te carga el mate, ahí la ve que está tomando mate ella. La señora Joana no se la ve, pero ya se va a cambiar, cambia posición el brazo del hijo, lo tiene en el mismo lugar. Lucia está con la foto, la profe está mirando la pantalla, hay una que está haciendo ver la hoja, una carita, la otra tiene una lapicera de cigarrillo, dejen el vicio, la otra la Caster está tomando mate, dichosa ella, pero bueno, digamos, Joana tiene la mano comencemos. levantada, La señora, María. Joana Barja tiene la ¿qué mano quiere levantada. ella? No sé. ¿Qué necesita? A ver, veamos. A ver, plata no hay. Diga. Joana, si puede prender su micrófono, por favor. Parece que ya se arrepintió. Ahí está. Este es protocolar, parece que le estoy dando el protocolar del. A ver, diga. Cadena Nacional se comunica con. Diga. Ahí la estamos escuchando, Joana. Sí, no, justamente la profesora aclaró con respecto a cuando relacionó la obesidad o la desnutrición, la bulimia y esas cosas con el estado mental de las personas. Justamente estaba leyendo un libro que habla sobre situaciones de personas con obesidad. Y la mayoría de las personas siempre habla sobre quizás una situación en niñez o adolescencia en donde no se sintieron apoyados o cosas así, cosas que cuando ya llegan a ser adultos siguen relacionando con eso y tienen como una desconfianza y creen que nadie los quiere ver bien. Así es. Y entonces después había una mujer que dijo que primeramente era anoréxica y después pasó a ser obesa y justamente relacionaba eso mismo, que pensaba que si había un cambio físico, quizás tendrían otra visión sobre ella. Y bueno, era como que todo es desconfianza y todo mal desde la otra persona hacia uno mismo, como que tienen una mala percepción. Y era eso nada más. Exacto, es la percepción, no solamente físico, fisiológico de la parte abdominal, sino también en la predisposición mental, la actitud, la salud mental influye. Y esa salud mental muchas veces, y en este caso les insto a ustedes, ahora en este momento, parte de la salud mental, parte de que esto tenga resultado, es airearse un poco. Eh, Hay mucha preocupación de que cansamos mucho con 4 horas de teorías, pero muévanse acá. Una ponga el agua a la pava, se levantan, se sientan, se paran, ustedes lo pueden hacer. Yo tengo que estar sentado porque tengo que estar frente a ustedes. Profesor Ernesto se levantó, se hizo su mate, ya hizo un ejercicio de estirarse. Entonces ustedes que se pueden levantar, háganlo, se pueden parar, no le estamos retando porque están ustedes en sus domicilios, en el lugar en la cual están presenciando la clase, se pueden mover, sacudan un poco el esqueleto para que oxigene su cuerpo. Después les compartimos, María, un video de pausa activa que nosotros ponemos en práctica, que es hacer pequeños ejercicios mientras estamos tomando las clases, porque nosotros también hacíamos 3 horas seguidas de clase, entonces los chicos se aburrían, Sí. hacíamos una pausa activa de 5 minutitos, menos 5 minutitos, y seguíamos. Así que ya después Eso lo les vamos a hacer luego. Sí. Eso María, después me lo comparto. Sí, hay algunas preguntas en el chat. No entiendo bien la que dice Luján Ale, porque dice es la que se hace en órganos vitales, pero no sé a qué viene su pregunta. Creo que es algo de lo que decía su compañera. No entiendo yo tampoco, pero lo vemos Sofía más adelante Ruiz. a ver si lo podemos. Sí. No, pues más adelante se ríen de que le dijiste que no tenías plata. Sofía Ruiz dice, todo esto que vemos dependerá del resultado de una cirugía exitosa. No sé.
No entendí. Profe, sí, profe, ¿puede explicar de vuelta sobre la cirugía con internación? Ahora comenzamos. Ahora le hago más desglosadito. Profe, disculpe, antes que Pensando en ustedes lo hice. Sí, ahí está Bueno. Luján levantando la mano para explicar lo que creo que no entendíamos en el chat. Luján. Profe, ¿sabe cuál era mi pregunta? Yo quiero saber a qué se refiere cuando dicen cirugía mayor. ¿Es la que se realiza en los órganos vitales? Cirugía mayor es, por ejemplo, la de corazón, la de tórax, la de intestinal, que es diferente a cuando hablamos, por ejemplo, de un apéndice o hablamos de una uña encarnada. Órganos grandes, órganos importantes, ¿cuáles serían? La parte de corazón, pulmón, la parte gástrica, pero en órganos grandes. Eso implica, es la cirugía mayor en realidad está muy abocada también, que lo van a ver el día viernes con la profesora, cuando hacemos anestesia general, donde al paciente hay que dormirlo, porque implica muchas horas o mucho detenimiento en ciertos órganos para la cirugía. Ernesto tiene levantada la mano. No. Ah, Sí. ya se la bajo. Aquí dice. Listo. Complicación. Bueno, continúa entonces. Sí, ¿Alguna continúa, acotación, María. profesora Pérez? Bueno, el preoperatorio según María, el ingreso no a la... Yo estoy corrigiendo los trabajos que mandaron. Por eso me va a ver que estoy mirando la otra computadora. No, es que tengo medio ocupando diferentes las cosas. Bueno, lo que tienen la botellita de agua, no se olviden tomar agua, 2 litros de agua por día, y lo podemos hacer en el transcurso de sin hablar o hablando. Habíamos hecho la clasificación y acá con internación, la cirugía programada, y este cuadrito téngalo presente. Con internación, el preoperatorio tiene instancia. Y acá es para que no se enreden. Tienen el preoperatorio mediato y el inmediato. Esto es muy importante que aclaren, porque después ustedes se hacen una salsa y después cuando se les pregunta en el examen final, veo que tengo grandes fracasos cuando escucho el desarrollo. El preoperatorio, al tener 2 instancias de internación mediato, es porque tiene días o semanas de preparación para el día de la cirugía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir allí, en el mediato? La persona que ingresó, por ejemplo, la señora Juliana López ingresó este sábado. Y va a ser intervenida, ayer fue intervenida el martes. ¿Sí? Ustedes van a escribir el sábado, ingresó, y le van a intervenir el día martes. En ese periodo, nosotros le podemos considerar mediato hasta el día lunes, a las 8 de la mañana. Le vamos a hacer así, ustedes escriben en el papelito. La señora ingresa, se le hace vía, se le pide laboratorio, se le hace una ecografía, se le va a hacer una serie de estudios y a la vez se le va a tratar de compensar los laboratorios. Por eso es que consiguió el turno de cirugía para el día martes. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que a esta paciente le vamos a tener unos días nosotros conociéndola y a la vez se le va a ir haciendo unos estudios para determinar la dolencia para la cirugía. En esa instancia del mediato, ustedes tienen una preparación no solamente física con el paciente, sino acá entran a jugar las otras cosas que van a ver en la cartilla, que van a ver en el libro, que allí empieza la enfermería a hacer educación, apoyo psicológico, comienza a hacer educación para evitar las complicaciones. ¿Se acuerdan que dentro de la consigna de la profesora dijo que yo tengo que explicarle cuáles son cómo prevenir las complicaciones? Bueno, en el inmediato, en los días previos a la cirugía que está hospitalizada, yo a la paciente le puedo ir enseñando cómo respirar cuando esté con dolor,
Es cuando uno inspira y se desinfla como globito, pinchado, lentamente, cuando hay instancia de dolor. ¿Qué otros ejercicios podemos enseñarle al paciente? Que para levantarse, para no estar tanto tiempo en la cama, podemos hacer ejercicios pasivos. ¿Qué quiere decir? Que en la cama vamos a flexionar las piernas y la vamos a estirar. Flexionar las piernas y estirar. Y vamos a sentir dolor si vamos a ser operados de las vías biliares como la paciente que tenemos en el caso. ¿Qué vamos a sostener? Vamos a colocar una almohada encima de la parte abdominal del paciente, a pesar de que tenga miedo, porque dice que ahí tiene los puntos. ¿Para qué? Para poder toser, para poder respirar, para evitar que ella se sienta en sensación de inseguridad. El respirar le va a implicar no hacer esas respiraciones superficiales ante el dolor. Respiraciones superficiales no me sirven, fisiológicamente le estoy produciendo un daño. Entonces le tengo que enseñar a respirar y desinflarse como globito, pero pinchado, es decir, suavecito, no ese que yo reviento y hace ¡poc! No, despacito. Los ejercicios, y la otra de las cuestiones es decirle al paciente, y a medida que vamos conociendo la personalidad, es hacer que se levante, ayudarle a levantar, enseñarles técnicas de cómo levantarse, cómo flexionar los pies, cómo bajar primero los pies, ayudarse con el espaldar o ponerse de costado para levantarse de la cama sin hacer esfuerzo. Eso es lo que me permite en el mediato, hacer educación, hacer promoción, educar y apoyarla y conocer cuáles son sus miedos. Hasta ahí vamos. Bueno, ahora explico el mediato. El paciente que está en la cirugía ambulatoria lo realiza en su casa. El paciente va a hacer los estudios en los consultorios que estén habilitados por su obra social, lo va a hacer no internado, sino que se va a movilizar, va a ir a radiología, va a ir a Mía Salud para hacerse la ecografía, se va a ir al tomógrafo de la provincia, porque ya tuvo turno para una tomografía computada, va a ir al laboratorio que queda a la vuelta de su casa. Todas esas cosas lo va a ir juntando su paciente en su casa. Previamente ya el médico le habrá dicho en la consulta que el día anterior va a hacer las cosas que nosotros vamos a hacer para el preoperatorio de cirugía en el inmediato. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se va a preparar en forma intestinal, urinaria, higiénica en su domicilio. Y en la que está internada en el hospital va a hacer lo siguiente. ¿Me van entendiendo hasta ahí? Yuhu. Levantan la mano o denle un ok o algo, pero me voy a detener con internación. Tiene dos instancias. Sí, te entiendo. Bien. En el mediato lleva días. En el mediato yo hago, ahí se hacen en el hospital los estudios y hago yo educación. Hago apoyo logístico, conozco a la paciente, tengo una mejor valoración, conozco cuáles son las conductas de eliminación intestinal y urinaria. Y en el inmediato, acá ustedes van a ver cuáles son los cuidados que yo hago con la persona que está internada. Preparación psicológica, educación, conozco el aspecto social, que es lo que ahí me permite conocer quiénes son los familiares o cuál es el familiar que va a estar cercano al día posterior a la cirugía, cuál es el aspecto religioso. A veces el día sábado, el día domingo, la chica Juliana López se acuerda que tiene que ir a misa y nosotros la tenemos internada. Todas esas cosas que a veces van a ir permitiendo ir saliendo. Acá, como verán en la internación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tomografía, ecografía, electrocardiograma, laboratorio, hacemos la técnica de venoclisis y enseñamos cosas de la respiración, ejercicios de la respiración. ¿Cuáles son las ventajas de la preparación cuando nosotros observamos que el paciente va a ingresar en perfectas condiciones de higiene? Mejora la circulación y facilita el retorno venoso cuando nosotros le hacemos hacer los ejercicios activos y pasivos en la cama al paciente. El paciente tiene que caminar. Una vez que muchas de las cirugías
depende, tenemos que conocer, muchos de los pacientes tienen miedo de levantarse. El paciente se tiene que levantar. A las horas ya tiene que levantarse el paciente, ya tiene que comenzar a deambular, pero eso lo vamos a ir explicando, sobre todo en determinadas cirugías que vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo de la materia. Pero es necesario que el paciente realice sus movimientos activo y pasivo en la cama, haga respiración, para mejorar ¿qué? La circulación y facilitar el retorno venoso. ¿Qué hace el ejercicio activo y pasivo cuando uno está internado? Evitar complicaciones de atelectasia, trombosis venosa, y hace que disminuya la hospitalización del paciente para que se reinserte prontamente a su actividad laboral. Conocer la medicación, porque hay medicamentos, por ejemplo, si se está anticoagulando, no se le debe administrar 24 horas antes de la cirugía. Si es diabético, se debe considerar y controlar los valores para ver si se realiza la insulinoterapia, ya sea con NPH, o si se lo va a dejar después de la cirugía. Entonces, hay que determinar y hay que conocer a través de la valoración del paciente si tiene este tipo de patología. Para la preparación gástrica, conocer cuáles son las formas de los alimentos cotidianos, la medicación, si toma medicamentos antihipertensivos. Y acá la pregunta es, ¿doy el medicamento antihipertensivo hipotiroideo antes de la cirugía? Y sí, se da, a pesar de que parezca mentira, se le debe dar antes de 2 horas, con un sorbito de agua, tienen que tomar la medicación habitual en algunos de los casos. Por eso le pongo la carita esa, que por cualquier duda, por cualquier circunstancia, deben preguntar al cirujano. No solamente es la actitud de decir, sí, yo conozco, yo sé que tiene que tomar. No, a veces también debemos preguntar, siempre debemos preguntar, en realidad, al médico, si se administra o no la medicación habitual y en qué circunstancia y en qué momento. La preparación psicológica, bueno, es conocer para obtener la colaboración del paciente o si tenemos que buscar la colaboración de un familiar cercano. ¿Para qué? Para facilitar su recuperación, disminuir la angustia y las preocupaciones. Como verán, a través de la valoración, la enfermera obtendrá información sobre las cuestiones que preocupan e inquietan a su paciente. La mayoría de las personas al ingresar al hospital experimentan sensaciones de soledad e impotencia. Hoy más que nunca con la cuestión del COVID, que los familiares no pueden ingresar. A veces se enojan los familiares, pero es protocolar para evitar la cuestión del COVID. Muchos desconocen esta situación. Y no es que nosotros, el personal de enfermería, no conoce la realidad de que sienten soledad o que sienten miedo a los pacientes internados, pero debemos prevenir la patología del COVID, porque si ellos se contagian de COVID, no van a ser intervenidos quirúrgicamente. Y obviamente también, y hay que ser un poquito egoísta en esta situación, es que nosotros como personal de salud también tenemos que evitar de contagiarnos de COVID porque somos personal que después no vamos a poder trabajar. Y si nos afecta en salud, no solamente no vamos a ir a trabajar, no nos vamos a levantar a veces en muchos de los casos, como pasó a varios colegas. La enfermedad les invadió mucho tiempo y mucho tiempo tuvo que estar internado. Y algunos salieron y otros no. Entonces, este tipo de situación hoy por hoy en tiempo de pandemia es importante considerar. La información tiene que ser, en este caso, puntual y correcta, junto con la empatía, con el trato, puede conseguir minimizar estas sensaciones y hacer que el enfermo se sienta más seguro y tranquilo, y que además se encuentren predispuestos a colaborar en la toma de decisiones sobre este proceso. Como le dije, la educación es importante, la charla, el diálogo es importante, y cuando yo dialogo voy a poder educar. Y la enseñanza preoperatoria consiste en brindarle al paciente una cantidad necesaria de información que le permita un restablecimiento rápido y seguro. Obvio, acá no me voy a poner a explicar la técnica quirúrgica que le van a hacer. Simplemente voy a tratar de buscar que él se informe de cómo movilizarse, cómo levantarse, cómo colaborar para que se pueda restablecer pronto. La información de la técnica o qué le van a hacer es responsabilidad del cirujano. Cuidado con eso.
Muchos de los diagnósticos a veces los estamos haciendo como si fuéramos médicos y no somos médicos, somos enfermeros. Toda esta información y cumplimiento de lo planificado sirve para prevenir complicaciones respiratorias, facilita la recuperación y favorece una hospitalización breve. Como les dije hace un momento, los ejercicios son varios, sobre todo el respiratorio, cambio de posición en los movimientos corporales son importantes. No solamente en el paciente que está hospitalizado, sino también los que estamos afuera y que no estamos enfermos. Tenemos que hacer ejercicio. El ejercicio de la respiración, inspiraciones profundas, ayudan. Soplar globo de cumpleaños, soplar un sorbete, hacer ejercicio de tos, ayudan. Y una de las formas de hacerlo está en la bibliografía que se puso en la página MUD, que es cómo se debe hacer, por qué se lo debe hacer, por eso está pegado tal cual está del libro. Nada está sacado de los pelos, está en el libro escrito cuáles son los ejercicios de respiración. ¿Cuáles son la posición de la cama? Es extender, flexionar y extender los miembros inferiores, levantar, bajar los brazos, subir, bajar, colocarse en posición lateral. Hay infinidad de posturas, de posiciones y de movimientos que puedo hacer en la cama. Movimientos corporales, realizar ejercicio activo y pasivo, flexión y extensión de rodillas y brazos, alternar la dorsiflexión y flexión de las plantas de los pies. Los pies son muy importantes, actúan como bomba. Cuando uno está acostado y únicamente hace flexión y extensión, hasta ahí llegó un ejercicio. Pero si ustedes, la parte plantar, realizan este ejercicio y en este momento ustedes que están sentados, hacen como si estuvieran haciendo cambio como si estuvieran manejando y hacen embrague, freno, aceleración, embrague, freno, hágalo en este momento. Díganme si no sienten ejercicios musculares de la parte de los gemelos. Díganme si ustedes no sienten que están moviendo y están haciendo ejercicio de circulación. A la vez, esa parte de los pies lo hago ejercicio circular, hago para adentro, hago para afuera, y ese movimiento también ayuda a una mejor circulación. Son ejercicios sencillos, son ejercicios que lo puede hacer el abuelo, lo puede hacer el adulto, lo puede hacer la persona que no escucha, que no ve, y yo, la persona que no me entiende, lo puedo ayudar a hacer tocando y ayudándole a hacer el ejercicio. No es una actividad sacada de afuera o de la galera, está dentro de las intervenciones de enfermería. Todas estas medidas ayudan al paciente a mejorar la circulación, prevenir el éxtasis venoso y facilitar, y ustedes observen cuando hagan este movimiento de los miembros inferiores, que yo lo estoy haciendo, facilitan el intercambio gaseoso. Acá hay un tema muy importante a considerar con respecto a la profilaxis antitrombótica o tromboprofilaxis. Acá, y es algo que le pido disculpas al profesor Ernesto y a la profesora, que lamentablemente yo no les pedí a ustedes o que consigan venda elástica. Si la tienen, traten de practicarla realizarla en sus casas. Comenzar a vendar, utilizar la venda tromboprofiláctica. Pero en este caso, la venda tromboprofiláctica hoy por hoy, en este último tiempo, a todos los pacientes se les está pidiendo las vendas para evitar la formación de trombos. ¿Y cómo consiste el vendaje? Está los dedos de los pies, por debajo de los dedos de los pies vamos a comenzar a hacer circular, la venda va a ser por la mitad del tamaño de la venda, la mitad de la mitad, y va a cubrir talón. Había una escuela en la cual decía que se dejaba libre los talones. A nivel circulatorio a nosotros nos sirve vendar todo, la parte del pie, la parte plantar, hasta arriba está arriba de la rodilla, o en algunos casos muchas de las vendas llegan hasta antes de la rodilla. Pero la idea es vendar. ¿Qué consiste qué logra el vendaje? Comprimir y ayudar a mover, a tener una circulación en el quirófano. ¿Por qué lo vendamos nosotros en el preoperatorio inmediato para que vaya al quirófano? Porque el paciente en muchas de las cirugías va a estar mucho tiempo quieto.
Entonces, nosotros debemos hacer el vendaje tromboprofiláctico, pero para hacerlo debemos aprenderlo. Y la idea es justamente que ustedes aprendan a hacer el vendaje. Y acá hay un detalle con respecto a las vendas trombóticas. Muchas de las vendas, si ustedes tuvieron o la vieron en alguna oportunidad, vienen con dos ganchitos metálicos. En realidad yo al ganchillo metálico lo tengo que retirar. En realidad al terminar el vendaje le debo colocar cinta. ¿Por qué? Porque la parte metálica no me sirve dentro del quirófano. Entonces eso es importante considerar con respecto a la tromboprofilaxis del vendaje. Es necesario porque me ayuda a evitar el éxtasis venoso. ¿Cuándo lo van a quitar? En el postoperatorio, cuando el paciente recobre la conciencia, la sensibilidad, tenga movimiento y cuando sea indicado por la parte del cirujano. ¿Qué es lo que debo cuidar en un vendaje tromboprofiláctico? En el vendaje elástico. Debo controlar que la piel no quede azul como pitufo. Tiene que comprimir, pero no tiene que asfixiar. Por eso es la cuestión de practicar el vendaje, porque a veces en la práctica ¿qué va a decir, profesora? No. Una de las cosas que tenemos que tener presente es con respecto a que ya tenemos que ir comenzando a buscar material para hacer y practicar en la casa. Entonces debemos evitar cuando hacemos el vendaje, cuando comiencen a practicar en su casa, que el pie no esté azul, que no esté dejándole frío los pies. Eso se logra, la frialdad lo va a lograr en el lapso de 3 horas, pero sí tiene que sentir el paciente que le comprime, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo, si lo pueden ir haciendo, si pueden conseguir vendaje, para que nos hagan las consultas cuando se esté dando la teoría, cómo les resulta con el familiar o con ustedes mismos. Siempre el vendaje tromboprofiláctico se hace desde la terminación de los dedos del pie para arriba, nunca descendente, siempre desde la parte de los dedos de los pies, debajo, cuando ya terminan los deditos de los pies, para arriba. Es una recomendación porque se dio vendaje en forma invertida. ¿Qué otra forma de profilaxis tenemos? Que es el uso del anticoagulante, la heparina o la enoxaparina, 5.000 unidades internacionales. Eso lo hacen sobre todo las personas ancianas o con cirugías o con pacientes que han estado mucho tiempo postrados en cama. Eso se hace, pero 24 horas antes no se realiza ya la colocación de heparina. Siempre lean las indicaciones médicas con respecto al uso de la heparina. La otra cuestión que debemos considerar y que debemos tener presente con el paciente es la eliminación de los desechos. Como les dijimos anteriormente, teníamos que conocer cuándo eliminaba, cuándo se elimina. Y en este paciente hay que darle días antes, ya con una dieta rica en fibra, que elimine la materia fecal, de tal manera que vaya de intestinos limpio al quirófano. Y si la persona es constipada y uno lo conoce en la anamnesia, en la valoración, en el tiempo de internación, es hacer que se coloque o se indique la colocación de enema. Muchas de las cosas no se realizan porque a veces conociendo y haciendo una dieta rica en fibra, el paciente evacúa normalmente. El paciente por eso se llama inmediato, de 12 horas se conoce el periodo de eliminación. Es para que vaya libre de intestinos. ¿Qué más tiene que hacer? ¿Ve? Acá le hacía esta acotación con la cuestión intestinal. Los que son secos de vientre, los que son con intestinos perezosos. Uno debe conocerlo para que 12 horas antes y en el transcurso de la fecha programada el paciente no tenga problema en la eliminación de ese. La idea está de que el paciente cuando ingresa a quirófano no tenga una relajación de esfínteres y no contamine quirófano. Por ese motivo es tan importante conocer la cuestión de la eliminación intestinal. Con respecto a la preparación de la piel, 12 horas antes se dice, y lo establecen en algunos hospitales, que el paciente se debe bañar la noche anterior con cualquiera de los jabones, desodorantes o productos que él utilice.
pero a la mañana siguiente se tiene que lavar con clorhexidina. En algunas instituciones solamente se pide un solo baño, y ese baño antes de la cirugía lo tienen que hacer entre las 6 horas antes, pero lo tienen que hacer con clorhexidina. Ahora, ese debería ser el baño prequirúrgico, y por ese motivo con la clorhexidina se le hace la antisepsia de la piel. Ahora, con el rasurado y la tricotomía, no se le hace rasurado y tricotomía a todo el mundo. No, señores. Va a depender del lugar donde vamos a operar. Si el paciente tiene un montón de vello en el pecho, pero tiene que ser operado nada más que de la rodilla, no le voy a rasurar todo el cuerpo, solamente la zona que va a ser intervenido, pero solamente se va a hacer, y acá entra en disyuntiva algo, o a veces lo hacen dentro del quirófano, o a veces nos piden a nosotros que le hagamos el rasurado 1 hora antes de mandarlo al quirófano. ¿Por qué esta disyuntiva? Porque esta forma de decirle así, sobre todo si el paciente es demasiado velloso. Porque cuando se le pasa el bisturí o cuando se lo rasura, ya lastima o ya deja sensible la parte de la piel y hace que tenga o cause un riesgo de infección a posterior a la cirugía. Por ese motivo se deja hasta última instancia, y en algunas situaciones, llámese cirugías de urgencia, no se realiza el rasurado o tricotomía. Va a depender del lugar de la cirugía, de la escuela de cirujano y de la indicación que a nosotros nos den. Pero siempre se hace antes de la cirugía o dentro del quirófano. Pero tenemos que ver justamente en este caso las indicaciones. Lo que sí tenemos que conocer y saber hacer qué es la tricotomía y qué elementos se necesitan para la tricotomía. La tricotomía es un corte total o parcial de cabello o vello en la región que va a operarse. Vuelvo a reiterar, no voy a ponerme a hacer la tricotomía en todo el pecho cuando en realidad es una porción que voy a utilizar. No se utiliza navajas, se utiliza bisturí o la máquina personal que se hace comprar y se la utiliza para realizar la tricotomía. Debe estar escrito el pedido de la tricotomía, no es al azar, tiene que estar escrito, porque si no vamos a tener nosotros complicaciones, y tienen que indicarnos en qué tiempo lo debemos hacer la tricotomía. Los elementos para la tricotomía es, para nosotros con las normas de bioseguridad, los guantes, tener solución fisiológica, guantes, gasas, jabón, tijeras, cómoda o compresas, para hacer una buena limpieza después de que se realiza el procedimiento, no debe quedar pelos. Explicar el procedimiento al paciente, tener el consentimiento de que hay que hacerlo, explicar el por qué se realiza, porque muchas personas no van a estar de acuerdo, pero si uno le explica por qué lo realizan, para qué lo realizan, es mucho más fácil y evitamos que ya de entrada el paciente comience a molestarse también. Todavía que lo vamos a invadir, tenemos que tener una empatía para los tipos de procedimientos. Yo realizo una venoclisis, tengo que explicar que le tengo que hacer una venoclisis. No es decir, bueno, hago la venoclisis y ya está. No, empatía en todo procedimiento. Acá los gráficos que se muestran son los diferentes lugares que se pueden hacer las tricotomías para los diferentes lugares que se pueden hacer tipos de cirugía. Siempre las recomendaciones de arriba hacia abajo, distal a lo proximal, de lo limpio a lo sucio, o de limpio a limpio. El objetivo es mantener la piel libre de microorganismos al sitio de inserción o el área circulante. El lavado a veces lo hacemos en la unidad o a veces se realiza en el quirófano. En el quirófano tiene otros elementos importantes a utilizar, que eso lo van a ver con el profesor José en el intraoperatorio.
Estos lavados mecánicos va a depender de las posiciones quirúrgicas, que eso lo van a ver más adelante, pero sí es necesario el por qué motivo yo realizo en determinados lugares o por qué debo realizar la tricotomía. La tromboprofilaxis, vuelvo a repetirlo, es muy importante. Evita las complicaciones más temidas que puede ser la muerte postquirúrgica. Y es importante recordar la parte social y espiritual del paciente que va a ser intervenido, ya sea, sobre todo en el preoperatorio inmediato, hay que hablarle, porque el paciente está asustado. Cuando viene también en el ambulatorio, también está asustado. Acá, con respecto a algo que también está en el pedido de las consignas a desarrollar, profilaxia antibiótica, el uso ha demostrado disminuir el riesgo de infección, pero va a depender de qué, del lugar donde se le va a intervenir quirúrgicamente y qué tipo de antibiótico se le debe hacer al paciente. La profilaxis no reemplaza de ninguna manera la preparación prequirúrgica del lavado de la piel del paciente y no tiene nada que ver con la técnica quirúrgica. El manejo postoperatorio adecuado del paciente también va a influir, pero la profilaxis se realiza sobre todo en estos pacientes que vienen de la vía pública o que tienen infecciones y que lamentablemente por una urgencia hay que intervenirlos quirúrgicamente. Si no, en algunos casos se debe terminar de hacer la carga antibiótica en el organismo por los 7 días recién operar. Pero si así lo amerita en la urgencia, hay que hacer una profilaxia antibiótica y después en el postoperatorio se continuará con los antibióticos indicados correctamente. Eso viene a ser el preoperatorio inmediato dentro de lo que serían periodos de 12 horas hasta antes del quirófano. Cuando ya está haciendo la hora para llevarlo al quirófano, lo tengo que vestir al paciente. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo antes, entre las 12 horas, yo hice la cuestión de la higiene, determiné si estaba que hacer la tricotomía o no, determiné con respecto a su apoyo logístico, le hice ir al baño para que haga pis, entonces lo tengo que vestir, porque ya me lo van a llevar al quirófano. ¿Y cuáles las cosas que tiene que tener en cuenta el paciente? Va sin ropa, se quita toda la ropa y se lo cubre con un camisolín, se coloca gorro, y antes de las botas, no me tengo que olvidar de haber colocado el vendaje elástico, ¿sí? Debo tener corta, el paciente tiene que tener las uñas cortas, sin esmalte, debe retirarse la joya, se tiene que retirar la prótesis dental, la ocular, las prótesis que tenga, el rostro debe estar libre de maquillaje. Colocar la bata de algodón, o en este caso nosotros estamos utilizando las mismas que se utilizan para el EPP, que son camisolines descartables. Corroborar, y en este caso hay algo muy importante a determinar, tanto para todo tipo de cirugía, que tiene que tener un consentimiento informal. Ahí yo me detengo porque quería que salte de forma diferente para que entre. La importancia. Yo al paciente lo estoy vistiendo, tengo que juntar la historia clínica, pero hay un documento que no debe faltar nunca, que es el consentimiento informal. Ahí el consentimiento informado es llevado por el médico, le va a hacer firmar el médico al paciente o al tutor para que se vea cuáles podrían ser las posibles complicaciones dentro del acto quirúrgico. Y eso tiene que estar firmado. Si no está firmado, y llegase a pasar algo mal en la cirugía, nosotros legalmente no estamos cubiertos y podemos tener hasta la pérdida de la matrícula. El paciente tiene que estar con el vendaje elástico. El consentimiento es muy importante, chico, por eso lo saqué, lo descolgué del lugar de vestimenta y también le puse como acotación y consentimiento, porque nos causa muchos problemas a veces a último momento, porque nosotros con los estudiantes nos tocó vivenciar que estábamos en el servicio de trauma y teníamos que llevar a una paciente a prepararlo para quirófano
y resulta de que entre los papeles que estaban buscando el consentimiento informado y no estaba firmado. Y en este caso lo firmaba un asistente social. 3 veces suspendió la cirugía de la señora que estaba en situación de tutor legal por medio de la jueza de la provincia. 3 meses, 3 veces. Entonces, si no tienen el consentimiento informado, es importante considerar, tenerlo presente, muy importante, porque si no se suspenden cirugías. Recuerden, vuelvo a recalcar, comprueben que el paciente no tenga alhaja y que no lleve ningún tipo de esmalte en las uñas, los piercings, eso que está en todos lados, retirarlo, de cualquier lugar del cuerpo hay que retirarlo. Si le estoy sacando, le estoy haciendo retirar